a la catástrofe, ¿no? Hay una palabra... Sí. Sí, yo brevemente, la verdad que interesante la exposición de Roque y sobre todo agradecerte, Roque, la posibilidad de poner con datos que hay otro modelo energético para Canarias alternativo y que parece que los responsables políticos miran para otro lado. Oí decir en tu exposición un dato: el sobrecoste de la producción de electricidad en Canarias con petróleo tiene un sobrecoste anual de 1.112 millones de euros. Estamos hablando de 3 millones de euros diarios, un sobrecoste. ¿Cómo es posible que en Canarias el Estado y los responsables políticos aquí de la planificación energética mantienen, y sobre todo con petróleo, con lo contaminante que es, mantienen un sistema eléctrico o un sistema energético tan insostenible desde el punto de vista económico y medioambiental? Y la otra, y termino. En tu exposición contemplaste la posibilidad o la variable de una política seria de eficiencia y ahorro y de generación distribuida, con lo cual bajan la demanda de electricidad y modifica totalmente el modelo. Gracias. La segunda pregunta es no. Nosotros no entramos en esa parte del trabajo de ver cómo podemos bajar la demanda con una gestión distribuida. No lo hicimos. Nos interesaba más bien comparar los sistemas actuales con los antiguos en un entorno realista ya. Hay que hacerlo, como dije, es una cosa por hacer. Y en cuanto al tema de la primera pregunta, hombre, hay una cosa diferente que se diferencia este momento del momento de hace un año. Hace un año, cuando uno planteaba un 50% de penetración de renovables, nos decían que estábamos locos. Nos decían que el coste de eso era mucho más caro, que eso era imposible. Y los políticos, que no es lógico, pues actuaban dentro de ese contexto de conocimiento. En este momento la cosa ya no es así. La consejería anterior y esta tiene ahora en sus manos un argumento sólido, técnico, en el que ya esas acusaciones o esas no son malas. Tendré que buscar otros argumentos. Entonces yo creo que hay un antes y un después. Es decir, que la política del gobierno de Canarias ahora puede ser diferente de la que podía ser hace un año. Es cuestión de que tomen el reto desde este punto de vista. Alfonso de Blanco. Buenas noches, me ha parecido muy interesante la conferencia y además muy oportuna en este momento. Yo quería decir algunas cosas respecto de lo que han comentado. Por ejemplo, petróleo, pues me parece francamente mal que se esté usando como combustible, porque el petróleo es una fuente de moléculas que puede servir para preparar cantidad de productos de polímeros, medicamentos, colorantes, etcétera, etcétera. De manera que yo creo que el petróleo, la industria petroquímica es muy importante y que se daría un uso más razonable al petróleo que quemarlo en los motores, en mi opinión, ¿no? Es decir, que es lo que se llamaba antes el oro negro, pero no en el sentido de combustible, sino en el sentido de la producción industrial petroquímica, de los materiales, etcétera. Respecto a Canarias, aquí tenemos afortunadamente un clima con muchas horas de sol, hay agua del mar, etcétera, de manera que sería un punto muy privilegiado dentro de la Tierra para investigar y para producir energías alternativas. Se ha hablado aquí de energía eólica, en realidad esa energía procede del sol, es energía solar. La energía solar se puede aprovechar de distintas maneras. Una de ellas, además de la que ha citado, una de ellas es la producción de hidrógeno. Aquí tenemos agua del mar, tenemos energía solar. Entonces hay una sustancia que se llaman fotocatalizadores y eso pertenece a una investigación en ciencia de materiales avanzados, es decir, lo que se llama investigación, desarrollo e innovación, que aquí en Canarias podría servir para producir nuevos materiales fotocatalizadores que podrían usarse para obtener hidrógeno. El hidrógeno sería un material energético mucho más limpio que la gasolina, porque la combinación de hidrógeno solo produce agua y energía, a diferencia de los combustibles como el carbón, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ese hidrógeno podría almacenarse también como en los momentos en que la energía esa eólica no funciona o se paga. Y ese hidrógeno se podría quemar con un rendimiento energético muy alto en las llamadas células de combustible, que son una cuestión de futuro ya en los coches estos eléctricos, que no usarían
posiblemente a lo mejor la mezcla esta de motor eléctrico y motor, bueno, sería un motor eléctrico, pero con célula de combustible, donde se quemaría el hidrógeno. Aparte de que otros productos, otros materiales como los acumuladores de litio, etcétera, etcétera, es una fuente muy amplia de vistas de energía que se podría usar aquí en Canarias, ¿no? Y que yo creo que por falta de visión política tal vez pues no se dedican los esfuerzos económicos a una investigación y un desarrollo adecuado, ¿no? Bueno, gracias. Buenas noches. Sí, yo quería primero agradecer la conferencia de Roque, siempre muy interesante oír de Roque y además muy didáctico. Yo quería preguntarle si, dejándonos un poco aparte de Lanzarote y Fuerteventura por la cuestión de alturas, querría saber si de todas las islas restantes, a base del binomio eólica y reversibles, si podrían llegar a ser sostenibles. No totalmente sostenible. Te comentaba antes que en el caso de las presas de Solegira, que son los mayores embalses que hay en Canarias, uno de ellos jamás se llenará porque la cuenca no da para eso, excepto que hay un temporal tan grande de agua que arrastra toda la isla por medio, ¿no? Y en esas condiciones, 150 megavatios, creo que está planteando ahora el Merco, estamos hablando de que producción a 150 megavatios no pasa de 4 o 5 horas, ¿no? Por tanto, no se puede esperar mucho. Nosotros, del programa que tenemos, deducimos que si no existen embalses ya hechos o a bajo coste, posiblemente la hidráulica no aporta mucho al sistema urbano. Entendemos que no es, el caso de la Solegira representa menos del 3% de la aportación al sistema eléctrico. Ten en cuenta además que es un sistema de almacenamiento, no es un sistema de producción. Si uno coge 100 megavatios horas eólicos para bombear agua y luego turbinar, al final tendremos 70 megavatios hora. Hemos perdido 30 por el camino, subiendo el agua, pero que se resiste a subir, y bajando el agua y se resiste a bajar, ¿no? Encima de la acumulación. Por tanto, yo no tengo grandes expectativas en estos sistemas, pero sí sirve por una cosa muy importante, que es para estabilizar los sistemas eléctricos. Funciona perfecta, es una potencia rodante perfecta. Ese aspecto hay que impulsarlo. Luego ya para pequeños, si tienes unas grandes embalses y pequeños consumos, pues también son significativos. Pero para consumos tan grandes como ahora en Tenerife, no hay embalses aquí en las islas para conseguir una autonomía muy grande. Otra cosa, como decía la anterior persona que intervino, producir hidrógeno, por ejemplo. Y hay una cosa que quería comentar respecto a lo delante. El consumo de petróleo fundamentalmente hoy es para movimiento de barcos, aviones y automóviles, ¿no? El petróleo se está cada vez separando más de la producción de energía eléctrica. Cada vez se quema menos petróleo para producir energía eléctrica. El consumo más importante es ese. Y en cuanto al consumo dentro de la industria petroquímica, me refiero a la producción de todo tipo de productos, realmente es muy pequeño, casi insignificante frente al consumo total de petróleo. Quiero decir que para ese aspecto de tener plástico, etcétera, posiblemente el petróleo no se terminará nunca. Pero en todo caso hay que tener en todo caso cuidado. Pero en fin, respuesta por tanto al tema hidráulico, que no podemos esperar grandes cosas del petróleo. Podemos esperar algunas cosas, pero no muy grandes. Almacenamiento, eso es una forma, hidrógeno es otra, baterías de flujo pueden ser otras, pero sobre todo, creo yo, almacenamiento en aguas de riego o de población, aguas desaladas, para uso de la población, y de un altísimo valor añadido, es un sistema de almacenamiento muy poderoso. Y el otro sistema en un futuro próximo será las baterías de los vehículos. Última pregunta. El problema es que hay más palabras. Yo no puedo darle por el personal y porque la casa la tenemos que cerrar. Yo siento mucho que no poder abrir. Hay unas cuantas palabras pedidas y la última que voy a dar va a ser esta por razón de la hora. Les ruego me disculpen por tanto. Corto, por favor. ¿Se ha contemplado de alguna manera, porque aquí no se ha citado, el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y hasta qué punto se puede aprovechar o se podrían incorporar a ese mix? Sí, una diapositiva que puse al principio, aquí un flash, ¿no?, de los residuos sólidos. Yo creo que los residuos sólidos, en mi opinión, no deben quemarse. Alguien dice que dentro de 50 o 100 años las minas, unas minas importantes de recursos serán los antiguos pescaderos del mundo, ¿no?
Yo creo que lo que hay que hacer es separar, compactar y dirigir ese residuo que no es un residuo, es un producto de valor. Y nosotros en este momento en la universidad y en la empresa estamos trabajando, entonces tenemos un sistema de recogida de residuos por ahí, pero sobre todo en un compactador doméstico. La idea es cómo podemos conseguir en casa compactar 30 kilos de papel o 30 kilos de plástico o 20 kilos de aluminio. Y eso directamente, no al vertedero, sino directamente al usuario final que lo usa como materia prima. Y tiene una ventaja enorme, y es que eliminamos gran parte del vertedero. Creo que el futuro de los residuos está en esa línea. Más que más. Muy bien, señores, repito, muchísimas gracias por su presencia. Disculpen que no podamos tener un diálogo más fluido, habría varias palabras pedidas, pero no es posible por razón de la hora. Muchas gracias a don Roque Calero. La Sociedad Económica le ofrece nuestro boletín anuario como única aportación porque somos modestos.